Estimo necesario, desde un inicio, destacar que estamos en presencia de un tema verdaderamente importante, verdaderamente trascendente, de un asunto que puede generar un parteaguas respecto de la posición judicial frente a las candidaturas ciudadanas o candidaturas independientes. Y ello producto de los cambios y del contexto actual del sistema jurídico mexicano. Hay al menos tres cualidades del proyecto que se somete a nuestra consideración. El estudio previo, coincido totalmente con la relevancia del estudio previo, donde se hace un completo y riguroso compendio de los precedentes judiciales sobre candidaturas independientes. Segundo, un análisis exhaustivo y correcto de los agravios. Y tercero, que me llama más mi atención, un interesante posicionamiento sobre el control de convencionalidad, del cual haré referencia posteriormente. Para empezar, la doctrina judicial emanada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había definido claramente el tema. Todos conocemos el criterio de la Sala Superior en el conocido caso Michoacán, el juicio ciudadano 37 de 2001, que por cierto trae a mi memoria felices recuerdos porque yo fui el responsable del proyecto, en el que básicamente se determinó que si bien en aquel entonces no existía un monopolio partidista para la postulación de candidatos, la falta de regulación hacía imposible su ejercicio. Esta visión se fundamentaba, magistrados, en otra idea muy extendida entre los juristas. El derecho a ser votado es un derecho fundamental de base constitucional, pero de configuración legal. Esta tesis, como ya lo adelantó la magistrada ponente y en su intervención el magistrado Zamacona Madrigal, ha evolucionado y lo hizo justamente con la reforma al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual ahora se prevé expresamente el derecho de los partidos políticos para postular de manera exclusiva a los candidatos. Ahora bien, en la configuración actual existen, en mi opinión, básicamente tres premisas que han modificado de forma sustancial la configuración del sistema jurídico mexicano. Cuestión, por cierto, nada menor. Lo que nos obliga a repensar y a replantear el tema de las candidaturas ciudadanas o independientes. Primera, el deber de los tribunales locales de ejercer un control de convencionalidad de las leyes frente a tratados suscritos por el Estado mexicano a través de las resoluciones que emita. Y ello encuentra sustento en precedentes y criterios del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que en esencia el control de convencionalidad se reduce a la obligación de los tribunales del Estado mexicano, por supuesto, entre ellos los electorales, en cuanto que no deben limitarse a aplicar solo las leyes locales, sino también la Constitución, los tratados o convenciones internacionales conforme a la jurisprudencia emitida por cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación de los tratados
pactos, convenciones o acuerdos celebrados por México, lo cual obliga a ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales. Segunda premisa: la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en materia de derechos humanos. Que tiene una significación también verdaderamente trascendental, toda vez que constituye una modificación profunda y revolucionaria al modelo de protección de los derechos fundamentales. En los últimos tiempos, y desde mi perspectiva, y sin exagerar, creo yo, desde su incorporación a la Ley Fundamental de 1917. No solo por sus implicaciones normativas, sino por los cambios que inevitablemente tendrán o deben tener en la cultura judicial. Conforme a esta esencial reforma constitucional, los tratados internacionales están al mismo nivel que el texto constitucional y forman parte de lo que puede considerarse como el bloque de constitucionalidad. Tercera, la directriz constitucional que obliga a preferir las normas constitucionales o de los tratados que maximicen los derechos humanos. Y esto simplemente de una cuidadosa lectura del artículo 1 constitucional, particularmente de su párrafo 2, que dice textualmente lo siguiente: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Para orgullo, creo que no está mal empleado el término, de esta integración, ya contamos con un precedente de este tribunal, concretamente en el recurso de apelación 5 de 2010. ¿Qué se dijo en ese momento o cuál fue el criterio asumido por el órgano jurisdiccional? Se destacaba la necesidad de maximizar y optimizar los derechos fundamentales, recurriendo al llamado principio pro homine, el cual incluso nosotros denominamos principio pro persona, por tener un sentido más amplio y con perspectiva de género, y que tenía como fin acudir a la norma más protectora y o a preferir la interpretación de mayor alcance al reconocer o garantizar el ejercicio de un derecho fundamental, o bien en un sentido complementario, aplicando la norma o realizando la interpretación más restringida al establecer limitaciones o restricciones al ejercicio de los derechos humanos. Decíamos entonces en esa ejecutoria que la aplicación del principio pro persona, en primer lugar, implica acudir a utilizar la norma más protectora o la menos restrictiva, según sea el caso, sin importar incluso su ubicación jerárquica en el sistema jurídico. Es decir, la norma que debe prevalecer es aquella que mejor proteja o menos restrinja al ser humano en el ejercicio de sus derechos, ya sea sobre otra igual, inferior o incluso superior en la jerarquía normativa. Y en segundo lugar, que el operador jurídico, por ende los jueces, debemos preferir la interpretación que más optimice precisamente los derechos fundamentales. A partir de estas premisas, magistrados, en mi opinión,
el asunto que se somete a nuestra consideración es mucho más complejo de lo que aparentemente parece. Porque entonces tenemos una norma constitucional, como bien se dice, el artículo 116, que por una parte establece que los partidos políticos tienen el monopolio exclusivo para postular candidatos. Esto es, en sede constitucional se encuentra la prohibición de que cualquier legislación de las entidades federativas autorice o permita candidaturas ciudadanas o independientes. Pero por otro lado, y de eso no tenemos que perder la vista, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que como bien se dice en el proyecto, no establece un derecho ilimitado a ser votado y por tanto la obligación de que se prevean las candidaturas independientes. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo considera así al determinar que esa clase de candidaturas son solo una vía más, ya que la Convención únicamente establece lineamientos generales. Esto, desde mi perspectiva, permite válidamente establecer la posibilidad de regulación a través de las leyes locales, pues insiste, los instrumentos internacionales no prohíben las candidaturas independientes. En este contexto, haciendo una pequeña recapitulación, tenemos una norma que prohíbe que se regulen las candidaturas independientes y otra que no las prohíbe o las permite, con una acotación importante: no obliga a regularlas. Esta segunda norma no obliga a regular las candidaturas ciudadanas. Ambas normas tienen, en mi opinión, el mismo rango y forman parte, como se indicó al inicio de mi intervención, del llamado bloque de constitucionalidad. Por tanto, estaríamos frente a lo que la doctrina conoce como una antinomia aparente y que según la Constitución o norma fundacional resolvió a partir del 10 de junio a favor de la mayor amplitud en la garantía de los derechos humanos, por lo que tendría que elegirse como principio máximo la permisión de las candidaturas ciudadanas o independientes, que no digo su regulación. Ese es el punto central de plena coincidencia con el proyecto que atinadamente nos somete a consideración la magistrada. Más aún, haciendo un poco y breve de historia, en enero de 2010 se publicó en la conocida revista Lex, Difusión y Análisis un artículo de mi autoría que denominé Entre el ayer y el mañana 10 tesis para reflexionar, en donde anticipaba lo siguiente, es muy breve. Finalmente, habrá que replantear la discusión sobre la protección de los derechos político-electorales, tanto en los mecanismos de tutela como la parte sustantiva de los mismos. Un asunto paradigmático en ese sentido, junto con otras figuras de democracia directa, es el de las candidaturas independientes. Estas últimas, en cuanto a debate pendiente y necesario, habrán de ser analizadas a partir de las premisas que ya hice yo referencia. Es por ello que me adhiero a la propuesta que presenta la magistrada María de Jesús García Ramírez, porque estimo que los planteamientos expuestos nos conducen al escenario anterior del sistema jurídico, sobre el cual la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, como bien se señala en el proyecto que se somete a nuestra consideración, se pronunciaron en el sentido de que el hecho de que las candidaturas independientes estén permitidas o no prohibidas a nivel de principios o decisiones políticas fundamentales, en este caso, conforme a la Convención Americana, para su ejercicio sería necesaria su regulación por el Poder Legislativo del Estado de Michoacán. Esto último, que no por ello es menos importante, marca una gran diferencia sutil que seguramente estarán muy atentos las legisladores y los legisladores del Congreso Estatal, por la relevancia que implica hoy y aquí, en cuanto que el legislador michoacano, si así lo quiere ver, si así lo quiere ponderar,
tiene pendiente la tarea de regular ese derecho fundamental para continuar fortaleciendo precisamente el desarrollo democrático de nuestro Estado.